Bienvenidos a otro video respondiendo sus preguntas que realizaron dentro de la comunidad. Y esta pregunta está muy buena. Es más, la persona que hizo la pregunta pone: esta es la que más me causa duda. ¿Es posible que algunas emociones que intentamos evitar sea justamente la que más necesitamos atravesar para crecer o dar inicio? Muy buena pregunta, y quiero empezar diciéndote que es imposible evitar una emoción. Y que no solo eso, al intentar evitar esa emoción es cuando más te estás llenando de ella. Y en vez de alejarte de esa emoción negativa o evitarla, como decís vos, te vas cargando, te vas cargando, te vas cargando. Si sos una persona que está mucho tiempo bien, y esto me pasaba mucho antes, una persona buenita, que nunca se enoja, que nunca está triste, siempre está bien, pero después pasa una cosita pequeña, ¡boom!, explotás. Y te enojas y llorás y te airás y te sacás. Es como, estuviste bien, pero después por una pequeña cosa explotaste. Eso quiere decir que estuviste mucho tiempo evitando sentir. Estuviste mucho tiempo esquivando esas sensaciones y esas emociones, y cuando vos pensabas que te estabas haciendo un bien evitando esa emoción, en realidad te estabas cargando y hasta, como dice el dicho, hasta que rebosa el vaso. Viene una gotita que hace que el vaso rebose. La emoción no está para gestionarse. Yo creo, y puedo estar confundido, como siempre digo, yo no soy el dueño de la verdad, pero si me preguntaste es porque querías escuchar mi opinión y yo te la voy a dar. Creo que la emoción no está para gestionarse. ¿Qué es gestionar? Gestionar es como que viene una emoción y yo digo, bueno, esta emoción la tomo, la siento, esta emoción la reprimo, porque justamente cuando evitas sentir es cuando más reprimís esa emoción. La emoción está para transitarse. Si bien hay que ser lógico, esto no quiere decir que podés estar todo el día triste, todo el día enojado, no. Pero sí, ante ciertas situaciones, lo mejor que podemos hacer para poder dejar ir esa emoción es justamente sentirla. Es más, en la Biblia mismo está escrito: airaos, pero no pequéis. La Biblia no dice: no te aires, no te enojes. No, Jesús mismo se enojó. Jesús mismo entró en el templo y tiró las mesas por todos lados. Le dijo: convirtieron esto en cueva de ladrones. A los fariseos le decía sepulcros blanqueados y cantidad de cosas que le decía enojado. También se airó. Podemos airarnos, podemos sentir esas emociones, pero no tenemos que pecar. Y te voy a dar un ejemplo simple que se me ocurrió darte para que puedas entender esto. Este vaso somos vos y yo. En esta jarra están todas nuestras emociones que podemos llegar a sentir en la vida. Acá está el huequito rojo por el cual salen nuestras emociones siempre que las transitamos y las sentimos. Evitar, entre comillas, evitar la emoción es agarrar este dedo o este dedo y tapar ese huequito. Esto estás haciendo cuando estás intentando evitar la emoción. Estás tapando ese huequito. ¿Y qué pasa? Viene la emoción. Estoy evitando sentir la emoción. ¿La emoción se fue? No, quedó ahí. Viene otra emoción similar. Quedó ahí. Viene otra emoción. Claro, estoy evitando, estoy intentando gestionar esa emoción. No quiero sentir. Viene esa emoción. ¿Y qué pasa después? Por una pequeña cosa, rebosa el vaso. Eso pasa cuando nosotros intentamos gestionar, cuando intentamos evitar sentir. En cambio, cuando nosotros nos permitimos sentir, justamente es dejar ese huequito destapado. Entonces viene la emoción que venga y nosotros la sentimos. Esa emoción se descarga. Y vos vas a estar de acuerdo conmigo que muchas veces, después de una buena llorada, nos sentimos mucho mejor. Después de una buena llorada, después de agarrar y sacarnos esa tristeza, esa bronca, esa ira, y simplemente sentirla, es cuando realmente nos sentimos mejor. El problema no es sentir emociones. Las emociones son parte de nosotros. Somos seres emocionales. Dios nos creó con emociones.
Dios nos creó con emociones. El problema no son las emociones, sentir ira, sentir tristeza. El problema es ignorar esas emociones, intentar reprimirlas o permitir que esas emociones gobiernen tu vida. La palabra correcta sería aceptarlas. Aceptar la emoción. No justificar la emoción. Aceptar la emoción, presentarlas a Dios y luego responder en base a la verdad. Si tenés que, como estuvimos hablando en los días anteriores, como lo hacía el profeta Elías, que hacía descender fuego del cielo, pero después le decía a Dios, Señor, quítame la vida. Ya estoy harto de esto. Yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Si tenés que arrodillarte y decirle y entregarle todos esos sentimientos y esas emociones a Dios, llorá en su presencia, pero después las decisiones que tomen tienen que ir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que estás sintiendo nada más. Y te voy a dar unas herramientas que me las anoté acá, que te pueden servir muchísimo en esos momentos. Primera herramienta, salir a caminar. Porque cuando sentimos justamente emociones que a nosotros no nos gusta, cuando sentimos emociones que nos hace sentir mal, lo que hacemos es redes sociales, una serie, una película, azúcar. Buscamos lo que nos genera dopamina para poder quitarnos de ese sentimiento. Y eso justamente es evitar, cuando en realidad estás reprimiendo esa emoción. Por eso yo sé que a muchos le pasó en este ayuno de redes sociales que se sintieron mal. Es más, una persona puso en la comunidad que estuvo teniendo unos conflictos en sus emociones y pasa por esto, porque vos mucho tiempo estuviste evitando sentir, evitando pensar, evitando sentir eso. Y cuando dejas esa dopamina a un lado, empezás a sentirte mal. Y eso a mí me pasó y era lo que yo le hablaba en los primeros videos de este reto. Entonces, salir a caminar, en vez de reprimir la emoción y meterte con redes sociales, salí a caminar. Camina solo, conectate con la naturaleza y simplemente sentilo. Muchas veces ni siquiera vas a poder poner palabras o no vas a encontrar la lógica del por qué te sentís como te sentís, pero descargar esa emoción te vas a sentir mucho mejor. El segundo punto que puse acá, puse hablar con Dios de cómo te sentís, los que estuvimos hablando anteriormente. Entregarle esas emociones a Dios. Tercer punto, hablar con alguien de confianza. Hablar con alguien que sabes que te va a dar una guía correcta. Justamente estos días estuve en una reunión de jóvenes y un chico llevó una dinámica muy similar a la que hice con un vaso, pero él empezó hablando de este versículo de la Biblia en donde dice Jesús que ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Si un ciego guía a otro ciego, dicen, parafraseando, los dos van a terminar cayendo en el pozo. Entonces, no busques consejo de otro ciego, no busques un consejo. Si vos estás triste, no busques consejo de alguien que está más triste que vos. Si vos estás con una tentación, estás fracasando en un área de tu vida, no busques una persona que está peor que vos. Busca una persona que realmente sea de confianza y que te pueda dar un consejo que vos sabés que te pueda ayudar, que te pueda escuchar. Simplemente, a veces ni siquiera necesitamos un consejo, a veces simplemente necesitamos hablarlo, que alguien nos escuche, buscar a alguien de confianza para poder sacar eso de vos mismo. Aparte de hablar con alguien de confianza, hay algo que a mí me sirve muchísimo, que lo hice muchas veces y lo sigo haciendo, escribir tus emociones. Escribir tus emociones. Tener una libretita ahí, sentate y escribilo, porque eso es una herramienta tremenda para poder descargar esa emoción, para poder pensar en lo que estás sintiendo y transmitirlo y descargarlo en una libreta. Te aseguro que parece algo súper simple, pero te ayuda muchísimo. La siguiente pregunta dice, y esta está muy buena, dice, ¿cómo podemos amar a alguien sin convertirnos en responsables de su felicidad? Muy buena pregunta, pero la voy a responder en el próximo video para que las personas que quieren ir a ver solamente esa pregunta, que les sirva esa respuesta, puedan ir a verlo. Si quieres ver la respuesta a esta pregunta, suscríbete a este canal, andate a mi canal, hay muchísimo valor ahí, hay más de 100 videos con muchísimo valor, totalmente gratis, así que si te sirve este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, no solo me ayudas a mí, sino que le ayudas al algoritmo a que pueda mostrar esto a más personas. Y si quieres formar parte del evento que vamos a hacer el 4 y 5 de julio de 2026, donde vamos a hablar de los miedos. Porque allá afuera está lleno de gente inteligente, allá afuera está lleno de gente que tiene toda la capacidad del mundo, que parece que tiene todas las posibilidades y aún así nunca avanza. ¿Por qué? Porque hay decisiones que nunca toma, hay conversaciones que nunca tiene, hay acciones que nunca toma para poder acercarse a lograr algo diferente en su vida y la razón principal siempre es la misma.
el miedo. Miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a que tenga que dejar cosas que ahora tengo en mi vida. Distintos tipos de miedo de los cuales vamos a estar tocando todos en este evento de 2 días. Y no te voy a enseñar a no tener miedo, porque no vas a dejar de tener miedo. Te voy a enseñar cómo, a pesar de ese miedo, poder enfrentarte a esos miedos, poder tomar esas decisiones y esas acciones. Te voy a dar todas las herramientas que necesitas para comenzar a actuar de una manera diferente. Nos vemos en el próximo video. Chao.